Hola, gracias por entrar al canal literario de YouTube Los Libros de Rothinger. Yo soy Jus Graver y hoy os traigo la reseña de un libro que yo lo cogí un poquito con pinzas. A ver, os cuento un poco para que lo entendáis. Estoy hablando de Nuevos mitos de Chulu, de Mar Barke. Creo que nadie ha invocado a Chulu porque no sabe pronunciar su nombre. O sea, Cachulu no será Cachulu, o sea, eso tiene que ser Chulu, no sé cómo se dirá, pero vamos, no me voy a arriesgar a invocarlo tampoco. Bueno, os cuento por qué lo cogía de Mar Barke y os contaré por qué lo cogí con pinzas, ¿vale? Mi pareja y yo, mi chico y yo, somos muy aficionados, más él, a los juegos de mesa. Y bueno, tienen un poquito explotadillo a Lovecraft. Poquito de nada. Si sois aficionados a juegos de mesa, a lo mejor lo sabéis, ¿vale? Que si los Krasnoir, que si los Kras no sé qué, han sacado un juego solo de un jugador. El Pandemic, hay un Pandemic Chulu, que yo lo tengo. Arkham, el Arkham Horror puede ser. Alguno más. Muchos más. Muchísimos. Muchas cosas de Lovecraft. O sea, yo levanto una piedra y salen cosas de Lovecraft. Y que sí. A ver, yo he leído La llave de plata, ¿vale? La llave de plata. Y Lovecraft pues escribe muy bien, ¿vale? Es un señor que yo la verdad es que estaba un poco saturadilla de él cuando lo veía. Y cuando conocí a mi chico que me prestó este librito, leí un poquito y dije, está bien, ¿vale? Pero tampoco me parecía para tirar cohetes, pero no era lo que esperaba tampoco. Está bien. Entonces, me imagino que perdió la licencia o algo Lovecraft y ahora es que faltan petit suisse sabor a Lovecraft. O sea, es que hay un montón de cosas y en los juegos de mesa es una cosa un poco cansina. Es un poco cansina. También en los juegos de mesa cuando les dan por una cosa, ojo como les dan, ¿eh? Son un poco intensitos los de los juegos de mesa. Y bueno, pues cuando Mar Barke me habló de su libro, dije, uff, nuevos mitos de Chulu. Ostras, es que como sea... Es que es muy complicado presentar esto, porque te arriesgas a tener la voz de Lovecraft o no es tener la voz de Lovecraft y basarte en sus historias. ¿Qué buscas exactamente? Claro, ya tienes una especie de puerta en la que hay muchas dudas. Hay muchas dudas y puede que haber también mucho rechazo, puede haber también. Porque sabemos quién es Lovecraft, sabemos quién es Chulu o como se llame, pero vamos, que lo sabemos, que nos va a comer la cara. O sea, entonces claro, hay más cosas en contra que a favor. Y dije, digo, mira, lo primero que creo que le pregunté es, ¿necesito haber leído algo de Lovecraft para entenderlo? Y creo, es que fue hace bastante tiempo, creo que me dijo que no. Creo que me hacía que no, que me adentrase en la historia y que me dejase llevar. Y la verdad es que a mí un adentrarme y un dejarme llevar me gusta. Entonces le hice caso. Y con estos pocos detalles me metí dentro del libro. El ser humano, en su profundidad de ignorancia, es que, joder, la hipnosis. El ser humano en su profunda ignorancia cree que comprende y domina la realidad. Sin embargo, cuando vislumbra la terrible verdad, su mente se rompe y es empujado a la locura, la desesperación y el suicidio. Os voy a decir lo que pensé antes de leerlo y voy a ser bastante rápida en esto. Ya solo con esa sinopsis me he asustado, porque si ya es terrorífico lo que veo en la realidad, en las noticias y demás, imagina lo que no ves, no sabes y no se puede controlar de ninguna manera con medios humanos. Aún así, esta literatura me atrae y me lleva a la locura. Sí. Es que sí. Bueno, los nuevos mitos de Chulu. Chulu, Cthulhu, para mí Chulu.
El principio te hace una breve introducción sobre los mitos, cosa que me alegro muchísimo porque te anima a leerlo, porque decir, ay, para leer esto tengo que conocer esto. Siempre es una de las preguntas que me hago cuando se me presentan este tipo de novelas. Y es agradable que te hagan esa presentación para que no estés perdida. O sea, puntazo. Después de eso, lo que tengo que contar es que he leído el primer relato. Y bueno, canelita en rama, canelita fina. Brutal. ¿Por qué? Bueno, yo he jugado algunos juegos de Chulu. Creo que su figura está extremadamente explotada. Pero está muy explotada, pero es poco conocida realmente. O sea, de verdad, toda la gente que aprovecha y hace los videojuegos o las películas, o por ejemplo mucho en juegos de mesa que lo que tienen los derechos de Chulu, ¿conocen realmente de qué va todo esto? Bueno, pues yo os diré que Mark Barke sí sabe de lo que está hablando, sí sabe lo que quiere contar. Y no es solo eso, no solo adquiere ese tono, porque sí que he leído alguna cosa de Lovecraft como La llave de plata, sí que adquiere ese tono sombrío, ese tono que te envuelve en el terror. No solo eso, sino que le da una vuelta de tuerca brutal. Una buena lectura que te deja... Es que voy a leer ya, otro más. Mark Barke te inicia un poco en los mitos, ¿vale? Aquí te hace una especie, bueno, aquí están como los capítulos, ¿vale? Y hay una breve introducción, también hay un bestiario, ¿vale? Yo cuando vi la introducción me quedé un poco como, aquí me caigo. No, te lo cuenta muy bien, te mete en la historia, no en la historia, te cuenta un poco lo que es Lovecraft, lo que son los mitos, lo que son, pues una introducción muy amena, no mucho morralla de en plan aquí, esto es una tesis de Lovecraft, no, muy cómoda, te quiero introducir a esto porque quiero que te guste lo mismo que a mí, o sea, está contada así esa introducción. Y a mí me ha vendido la introducción y me ha vendido Lovecraft directamente. Y bueno, te cuenta también un poco lo que te vas a encontrar. Porque sí que hay una especie de criaturas y de rangos. Mirad cómo me he enterado de la introducción, la puedo contar y todo. Hay una especie de criaturas y rangos de especies o de cosas siniestras de Lovecraft. Tipo, pues está Chulu, está... Y no sé, espera, que os cuento algunos. Yog-Sothoth, estos están en las cartas del Pandemic. Gatano, ¿no? Azaroth, Azatotot, no, Azatotot, Chulu, y hay varios, ¿vale? Con sus nombres. Yog-Sothoth, este también lo conozco del Pandemic. Y esos son sus primigenios y sus cosas y sus criaturas. Sí, creo que eran los primigenios. Y bueno, pues majos no son, ¿vale? Son como unos vecinos con mala hostia. No son como eso. No sabes ni cómo es. Que es lo peor. Que es lo peor de todo. Es un horror. Que no es un horror. O sea, no. Es que me quedo en silencio porque es que no sé cómo deciros. Es la representación de la destrucción cósmica. O sea, es una locura. O sea, no es ni una realidad. Es como... No te... Ni puede... O sea, me quedo... Es que te quedarías así. O sea, si tú ves a Chulu como narices se llame, es que te quedarías como... Ya estarías en una locura porque... Es eso, la absoluta destrucción, el pánico, la destrucción total. O sea, es que tengo palabras porque así te quedas directamente.
Entonces, con esa insignificancia humana que te transmiten estos relatos, te quedas fascinado, ensimismado, alocado. O sea, es todo. Es esa grandiosidad del horror más grande. Entonces, yo pues venía aquí tranquilamente a leer el libro y bueno, me encuentro con el primer relato, ¿vale? Porque son una serie de relatos, ¿vale? No quiero contaros una cosa, aunque sé que os atraería muchísimo del libro, porque es destruir un poco la magia que tiene, el ir descubriendo esa cosa, ¿vale? Pues, joder, me muerdo la lengua por deciroslo, o sea, me la muerdo directamente. Entonces yo leo el primer relato y empieza como al principio de... Empieza al principio, ¿vale? Y dices, a mí esto me suena. A mí esto me suena. Esto también, o sea, descubren algo, unas personas de otra época. No voy a decir cuál, pero os vais a morir si sabéis cuál es. Esa época, atrás, ir atrás, más atrás. No os digo más, que os spoileo. Y digo, esto a mí me suena. Y claro, empiezas a ver el horror de lo desconocido. Claro, hay las personas de época con muchas cosas no conocen. Y ya eso ya te entra en pánico. Y dices, madre mía, pero cuando ya descubres a esa criatura y le da una relación basada en Lovecraft, dices, Mark, hijo, ¿qué tienes aquí en la cabeza y qué tienes aquí en la mano para escribir esto? O sea, nunca jamás lo hubiese imaginado, pero es que me lo estás contando y yo te creo 100%. O sea, tú me dices que los koalas son verducalipto, que no me extrañaría que lo fueran, y yo te digo que sí, Mark, que son verducalipto. O sea, yo ahora mismo os digo, con lo que me ha contado Mark en el primer relato, yo no puedo pensar otra cosa. O sea, de verdad. O sea, es una cosa que no os puedo decir, pero yo ahora no le veo otro sentido. De verdad. O sea, no puedo quitármelo de la cabeza. Me ha metido una idea en la cabeza que podría ser real. Bueno, seguimos leyendo, ¿vale? Seguimos leyendo. Y la segunda historia me gusta. La tercera historia me gusta. Cada una me gusta más que la anterior. La siguiente me gusta. La siguiente también. Y el final. Ya llegando al final, ya ves, o sea, ese nexo de unión. Porque a veces no se encuentra nexo de unión entre relatos de un mismo libro, pero otras veces sí. Y en este caso hay un nexo de unión que cuando llegas a ese nexo de unión dices, gracias por haber leído este libro. Es que me lo he puesto aquí porque es que... Gracias porque este libro ha llegado a mí. Porque me parece brutal. ¿Y sabéis lo que lo hace un libro brutal? El hablar de él con alguien, muchas veces. Y me pasa con este libro, por ejemplo, yo con mi chico le he dicho, oye, tú que te gusta Lovecraft, tienes que leerte esto. O sea, para yo decir esto a mi chico, en plan, tienes que leértelo porque, o sea, es que esto te va a maravillar. O sea, es que esto es brutalísimo. O sea, es que te deja sin palabras. O sea, el nivel de locura que tengo por esto, y tenía cero esperanzas. Cero. O sea, yo decía, esto va a ser una caída en picado, porque es que es muy difícil. Es que encima me ha parecido que lo he escrito fácil y me ha brindado algo de decir, yo aquí me he vuelto loca. Directamente, y es lo que le trata a Lovecraft, de verte que no eres que eres una minucia en el universo, en todo ese universo, en los mundos, las criaturas, o sea, llevado a algo que jamás me lo hubiera imaginado. O sea, directamente es como si mi mente hubiese salido por todos los lados y se hubiese quedado encerrada aquí. Os lo digo una cosa, ¿habéis leído Lovecraft? ¿No habéis leído Lovecraft? Sí, no, lo que sea. Leeros este libro. O sea, leeros este libro.
Porque no digo que vayas a sentir, no es un miedo, no es miedo, es horror, o sea, un algo aquí, o sea, no, es que no lo califico de terror, lo califico como de oprimir algo. Tampoco lo pasas mal, o sea, es una lectura muy buena, no lo pasas mal, pero sí lo que te crea esa incertidumbre, esa angustia. ¿Cómo es disfrutable la angustia? Pues aquí es disfrutable, con esta lectura lo es, o sea, lo es. Y los humanos no importan, los humanos aquí no importan. Y es brutal, es un concepto de humanidad, universo, horror, de verdad, 100%. Siempre digo 100%, voy a tener que usar otra coletilla. Pero es lo que hay, cuando me encantan, o sea, este libro es muy bueno, muy, muy bueno. O sea, y ojalá llegase lejos, porque de verdad, o sea, yo me lo leí. O sea, y además saboreé cada página. Os lo recomiendo muchísimo. Si lo habéis leído, tenéis ganas de leerlo, o lo que me queráis comentar del libro, dejármelo aquí abajo. Y nada, si os gusta el canal, suscribiros, compartirlo, etiquetad a gente, yo qué sé. Y nos vemos en la próxima reseña. Muchos besos y no soñéis con Chulu.